Vamos al texto bíblico. Estamos extrayendo nuestros mensajes esta semana del libro de Judas, de la epístola de Judas. Yo quisiera desafiar a los hermanos predicadores, y esta mañana debe haber muchos aquí, predicadores laicos, predicadores, ministros. Yo quiero desafiarlos a predicar la palabra de Dios, a tomar el texto bíblico, a arrodillarse, a tratar de entender, a pedir que el Espíritu ilumine el entendimiento para entender qué es lo que quiere decirle a la iglesia. El predicador no puede llegar al púlpito para predicar lo que él quiere, lo que él piensa. La responsabilidad del predicador es predicar lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y lo que Dios quiere decirle a su iglesia está en la palabra de Dios. Yo siempre digo que si no hubiera Biblia, no habría predicación. La predicación existe porque existe la Biblia. La predicación es la exposición de la palabra de Dios. Y esta mañana o estos días hemos estado analizando textos de la epístola a Judas. Hay algunas características de este libro que no he estado mencionando durante la semana. Por ejemplo, voy a quedarme en el púlpito porque tengo que leer algunas cosas. Primero, si tú abres la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, vas a ver que da la impresión de que Judas le copió a Pedro, o Pedro le copió a Judas. Ahora, Pedro no puede haberle copiado a Judas porque la epístola de Pedro fue escrita antes. Pero tampoco Judas puede haberle copiado a Pedro, porque si no, ¿por qué no le copió toda la epístola? ¿Por qué solo agarró el capítulo 2? Ambos fueron inspirados por Dios. Eso es lo admirable de la inspiración. Y hay otra característica con Judas. Judas menciona 2 libros apócrifos, 2 libros que el canon bíblico no reconoce como inspirados por Dios. Y sin embargo, Judas toma textos de esos libros apócrifos y los registra en el texto inspirado. Y aquí hay otra cosa interesante. Cuando Dios inspira al escritor bíblico, lo inspira con su cultura, con su personalidad. El escritor bíblico entonces escribe el mensaje que le ha sido inspirado, pero puede usar figuras de lenguaje, puede usar cosas que ha leído, que ha oído, que ha visto, y va a registrar todo eso con su personalidad. Si es un hombre enérgico, lo va a registrar de manera enérgica. Si es un hombre más suave, lo va a registrar de manera suave. Por eso la Biblia tiene diferentes características. Judas fue un escritor inspirado. Escribió muchas de las cosas que Pedro escribió en su segunda epístola, capítulo 2. Echó mano también de citaciones de libros apócrifos. Yo no tengo tiempo para explicar todos esos detalles, pero si ustedes leen van a ver. Eso quiere decir que el hecho de que un escritor bíblico o que el hecho de que un profeta que ha sido inspirado por Dios mencione fuentes, otras fuentes, no le quita la inspiración. Y ahora me estoy refiriendo específicamente al espíritu de profecía. Me estoy refiriendo específicamente a la escritura sagrada que nosotros tenemos. El hecho de que ha registrado en sus escritos cosas que otros escritores han escrito, no le quita ni un poco del hecho de que Dios la ha inspirado. Pablo, en el discurso del Areópago, citó expresiones de poetas seculares de su tiempo y ni por eso dejó de ser inspirado.
El problema es que el ser humano, especialmente el ser humano de nuestros días, quiere acomodar todos los consejos inspirados a su manera de vivir, y cuando no encaja, entonces comienza a acusar, a criticar. Y eso es lo que acontece con la sierva del Señor. Mucha gente dice, no, porque la plagió, no, porque la copió, no, porque ella hizo. Pero aquí está una prueba. El hecho de que un escritor inspirado toma fuentes ajenas no quiere decir que él no fue inspirado. Pero ¿por qué ella no registró el libro de donde sacó, la página de donde sacó? Porque en esos tiempos no había lo que hoy se llama derechos autorales. Judas tampoco registró nada. Pablo tampoco registró nada. Pero hoy, yo no podría escribir algo que otro ha dicho sin registrar el libro, la página, la fuente, porque las leyes han cambiado, los tiempos han cambiado. Bueno, ese no es mi tema, cierro paréntesis aquí. Lo que quiero decirles es que el hecho de que un escritor inspirado echa mano de otras fuentes no quita en nada su inspiración. Bueno, el texto para esta mañana son los últimos 2 versículos de la epístola de Judas. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Anoche estudiamos que muchos estaban entrando a la iglesia con una teoría. Dios es misericordia, Dios es gracia, Él nos da su gracia nos perdona de todos los pecados. Puedes ir a Dios como estás, que Dios te perdona, Dios te acepta. Y esta es una de las verdades más bellas de la Biblia. Puedes ir a Dios como estás. No importa quién eres, no importa cómo has vivido, puedes ir a Dios como estás. Pero ¿dónde estaba el error de esos herejes en el primer siglo? Puedes venir a Dios como estás y seguir como estás. Ese era el problema. Pero la Biblia enseña que puedes venir a Dios como estás, pero su gracia te transforma, no te deja como estás. Nadie puede usar la gracia de Jesucristo para continuar viviendo en el pecado. ¿Y por qué no? Porque el pecado te destruye y la salvación no es solamente la recompensa que vas a encontrar en los cielos. La salvación es la transformación de tu vida aquí, en esta tierra. El pecado te destruye, entonces la gracia de Jesucristo te arranca del pecado, te saca del pecado para que vivas una vida plena. Y entonces ayer Judas decía, y cuando alguien viene diciendo que la gracia solo perdona, pero no transforma, cuando alguien usa la gracia como si fuera libertinaje, entonces niega el poder de Dios. Porque si Dios es poderoso para perdonarte, es también poderoso para transformarte. Y ahora él con ese pensamiento termina su epístola al decir en el texto que acabo de leer, dice, y aquel, refiriéndose al Señor Jesucristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarte sin caída, para presentarte sin mancha en el día en que Jesús vuelva. Ahora, lo que necesitamos entender es cómo es que Jesús hace esto.
¿Cómo es que Él te guarda sin caída? ¿Cómo es que Él te va a presentar sin mancha cuando Cristo vuelva? Porque hay una figura que mucha gente usa y es una figura equivocada. Cuando se habla de la salvación, hay gente que dice que la salvación es como un elevador, como un ascensor. Tú entras y vas subiendo, el elevador va subiendo, y tú te puedes caer 50 veces, 100 veces dentro del elevador, pero sigues subiendo. Eso es peligroso, queridos. Eso no combina con la gracia transformadora de Cristo. Y no combina con lo que Judas acaba de decir, porque Judas dice, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando mucha gente lee este texto, se desespera, entra en pánico y dice, ay Dios mío, ¿cómo puedo vivir sin caída en este mundo de pecado, de tanta tentación? Y si todos nosotros revisamos nuestra vida, en algún rincón escondido cargamos algo. ¿Cómo puede Dios mantenernos sin caída? Tal vez este es el tema más interesante que necesitamos aprender. En el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 33 específicamente, pero un poco antes y un poco después, vas a encontrar lo siguiente. El Señor Jesucristo un día estaba yendo camino de Emaús, camino de una ciudad. Y mientras el Señor Jesucristo caminaba, sus discípulos estaban a su lado. Pero los discípulos cargaban en su corazón un pecado del cual no querían separarse. Pero ellos descubrieron una cosa, que al lado del Señor Jesucristo es imposible pecar. Coloca esto en tu cabeza. Al lado del Señor Jesucristo, tomado de la mano del Señor Jesucristo, es imposible pecar. Porque Pablo dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre la justicia y la injusticia. Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Si estás en Cristo, no vas a pecar. Pero ¿cómo peco a pesar de haber aceptado a Jesucristo ya en el pasado? ¿Cómo estoy cayendo siempre? Es porque te estás separando de Jesús. Porque vuelvo a repetir, al lado de Jesucristo no hay lugar para el pecado. Y Judas confirma, dice, Él es poderoso para mantenerte sin caída. El secreto está en la expresión en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el año 2018. Y el título de la devoción matutina es En Cristo. Y estoy comentando todos los textos, todos los versículos de la Biblia que mencionan en Cristo, en Jesús, en su gracia, en Cristo. El secreto está en Cristo. Porque al lado de Jesús no hay lugar para el pecado. Entonces un día Jesús y sus discípulos estaban caminando y sus discípulos comenzaron a quedarse para atrás. Y Jesús también comenzó a disminuir los pasos, pero se dio cuenta que cuando Él disminuía los pasos, los discípulos disminuían más. Evidentemente Jesús pensó, estos quieren quedarse para atrás, no quieren mi compañía. Y entonces Él siguió adelante. Cuando llegaron a la casa, Jesús los reunió, Marcos 9:33, y les preguntó, ¿qué discutían ustedes cuando veníamos andando por el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? Y el texto bíblico dice que ellos se quedaron calladitos, en silencio. ¿Por qué? Porque por el camino habían discutido quién de entre ellos era o sería el mayor. ¿Quién de entre ellos sería el más grande? Ah, queridos,
Los discípulos tenían un pecado escondido. No era adulterio, no era droga, no era alcoholismo, no era homosexualismo. Los discípulos tenían escondido en su corazón el más terrible de los pecados, el origen de todos los pecados, el primer pecado que surgió en el corazón de Lucifer. Ellos escondían en su corazón el problema del pecado del orgullo. Ellos no eran víctimas de algún pecado simple como adulterio. Ellos eran víctimas del pecado terrible del orgullo. Solo que nosotros los seres humanos medimos las cosas de otra manera. Y les voy a hacer un ejemplo. En una comisión de nombramientos, y ustedes en estos días deben estar en comisión de nombramientos, a veces una iglesia puede verse en la encrucijada porque no hay a quién colocar de anciano y tienen dos nombres, Pedro y Juan, y no saben a cuál de ellos colocar, porque ni Pedro ni Juan son perfectos. Entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, yo creo que el más indicado es Juan. Es un poquito orgulloso, pero es el mejor. Y lo nombran. Pero tú jamás vas a ver en una junta de nombramientos alguien decir así, bueno, tenemos solo a Juan y a Pedro. Juan es un poquito homosexual, pero está bien. Eso jamás. Porque para ti homosexualismo es terrible. Adulterio es terrible, asesinato, robo. Para ti eso no tiene perdón. Pero para Jesús, el padre de todos los pecados, la raíz de todos los pecados, es el orgullo. Y los discípulos eran víctimas del orgullo. Por eso digo, el problema de ellos no era simple, era mucho más profundo que el adulterio. Era el problema del orgullo, la raíz de los otros pecados. Y ellos descubrieron una cosa, que al lado de Jesucristo no se puede pecar. En Cristo no hay derrota. En Cristo solo hay victoria. Pero a veces se sentían tan tentados, el pecado del orgullo los seducía, les picaba dentro. Pero ellos descubrieron que al lado de Cristo no se podía. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se separaban. Déjalo ir, déjalo ir. Porque al lado de Jesús es imposible pecar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces ellos se separaban de Jesucristo para practicar el pecado. Pero al separarse de Jesucristo, practicasen o no practicasen, ya estaban en situación de pecado. Ya estaban lejos de la justicia. Ya estaban lejos de la salvación. Nosotros nos cuidamos solamente con los actos pecaminosos, pero generalmente no nos cuidamos con la situación pecaminosa, que es la raíz de nuestros actos pecaminosos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué manera Judas promete que aquel poderoso para guardarnos sin pecado? ¿Cómo es que Jesucristo nos guarda sin pecado? Es simple. Necesitas estar en Cristo. Necesitas no separarte de Jesucristo. Necesitas agonizar en Cristo. Necesitas llorar en Cristo. Cuando las luces de la tentación vienen, en lugar de decir no voy a pecar, no voy a pecar, ve a Jesucristo y no lo sueltes. Porque al lado de la justicia no hay lugar para el pecado. El problema es que nosotros tenemos algunos secretos, entre comillas, para vencer el pecado. Porque ya he escuchado decir que toda tentación dura 3 minutos. Que si tú aguantas la tentación 3 minutos ya eres victorioso. Entonces cuando llega la tentación comienzas a contar. A ver,
1, 2, 3, ya, 1 minuto. Ya está llegando al clímax de la tentación, 1 minuto y medio, ya, vencí. Sí, venciste tú. ¿Y tu justicia qué es? Trapo de inmundicia. Venciste tú con tu dominio propio, con tu autodisciplina. Eso no es victoria en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en la hora de la tentación, llora y ve a Jesús y dile: Señor, mira, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo no quiero traicionarte. Tú sabes que yo no quiero herirte. Pero en este momento estoy sintiendo que me voy. Por favor, no me sueltes. Por favor, no quiero estar sin ti. Sin ti no hay vida. Sin ti no hay salvación. Sin ti estoy perdido. Ten compasión de mí. No me sueltes. Y claro que Jesús no te va a soltar. Él es poderoso para guardarte sin caída. Y entonces viene lo que Pablo dice: no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, porque en la hora de la tentación no te has separado de Él, la victoria no es tuya, la victoria es de Cristo, pero al mismo tiempo es tuya. Por eso Pablo no sabe definir ni explicar esto. Dice: no vivo más yo, Cristo vive en mí, pero lo que vivo, ahora, no acaba de decir que no vive, y ahora dice vivo. ¿Vives o no vives? Es que cuando tú vas a Cristo, su voluntad santificada se junta con tu voluntad pecaminosa y se transforma en una voluntad todopoderosa. La victoria es de Cristo, pero es tuya. Es tuya, pero es de Cristo, porque no vives tú, Cristo vive en ti. Pero ahora vamos a dejar de frases románticas. ¿Qué cosa significa Cristo vive en mí? Porque nosotros hablamos, Cristo vive en mí. Andar agarrados de la mano con Jesús. Oh, Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi salvación. Pero en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? 3 cosas. Orar todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días y buscar a una persona que no conoce a Jesús y traerla para el conocimiento de la palabra. Cuando tú haces esas 3 cosas, estás en Cristo. Cuando tú haces solo 2 o 1 y no te olvidas de la tercera, que es la testificación, llámale trabajo misionero, llámale traer personas para Cristo, llámale como quieras, pero cuando tú te olvidas de eso, tú estar en Cristo es puro romance, pura palabra. Y el Evangelio no es palabra, el Evangelio es acción, acción transformadora. Tienes que aprender a buscar a Dios todos los días. Tienes que aprender a orar, a estudiar la Biblia y a traer a una persona para Cristo. Ahí estás en Cristo, ahí estás de la mano con Jesús. El otro día alguien me dijo: pastor, entonces yo estoy perdido, porque yo no tengo fuerza de voluntad para orar, para estudiar la Biblia. No tengo. Pastor, yo de vez en cuando oro, de vez en cuando estudio la Biblia y nunca traje a nadie para Cristo. Ahora usted dice que para estar en Cristo tengo que hacer esas 3 cosas. Estoy perdido, pastor, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes, querido. ¿No te levantas a las 4 de la mañana para ir a tu trabajo? En una mañana fría de invierno el despertador toca a las 4 de la mañana. Tú despiertas, miras el reloj. ¿Qué es lo que dices? Oh, qué felicidad, me voy a trabajar. No, no es así. Miras el reloj, un frío terrible afuera, todo lo que quieres es quedarte durmiendo, pero te levantas y vas a trabajar a las 5 de la mañana. ¿Y por qué tienes que trabajar? Porque necesitas dinero. ¿Y para qué dinero? Para comer. ¿Y para qué comer? Para vivir. ¿Y vivir cuánto tiempo? 100 años.
Y para eso te levantas a las 4 de la mañana, para vivir 100 años. Y para vivir la vida eterna, no puedes levantarte 10 minutos antes para arrodillarte, clamar a Dios, estudiar la palabra. No me digas que no tienes fuerza de voluntad. El problema es que tu fuerza de voluntad tú la diriges para lo que quieres, para lo que consideras importante. Pero tú tienes fuerza de voluntad. Tú puedes hacerlo. Solo clama a Dios. Pídele a Dios. Señor, ayúdame a separar tiempo contigo. Pasa ese tiempo con Jesucristo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que Dios es poderoso para guardarte sin caída hasta el día de la venida de Cristo. Pero queridos, yo voy a entrar a otro capítulo ahora. Mientras Cristo no venga, eres un ser humano. Y a esta naturaleza pecaminosa nuestra no le gusta pasar tiempo con Dios. A esta nuestra naturaleza lo que le gusta es levantarse y salir corriendo a trabajar. Eso le encanta. Inclusive para los ministros. El ministro tiene mucha cosa para hacer. Y lo que nos gusta es levantarnos de mañana y ya comenzar con la agenda del día. Estar con Cristo, pasar tiempo con Cristo, eso al ser humano no le gusta. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido convertidos, todavía conservamos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y a esa naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. Esa naturaleza pecaminosa es especialista en disfrazar, en engañar, en aparentar, en mentir. Pero a esa naturaleza no le gusta el compañerismo con Dios. Por lo tanto, constantemente vivimos cayendo. Y no caemos porque Dios no tenga poder para mantenernos sin caída. Caemos porque nos separamos de Jesús. Y al separarnos de Jesús, pues la consecuencia es caer. ¿Y qué hacer? Pues aquí entra la gracia maravillosa de Cristo. Levántate. Y si me caigo 50 veces, es porque 50 veces te has separado de Jesús. ¿Y qué hago, pastor? Levántate. Y si me caigo 1500 veces, pues 1500 veces te has separado de Jesús. Pero ¿y qué hago ahora? Pues levántate. Si un día llegaremos al cielo, primero, es porque Cristo nos levantó. Es porque cada vez que caímos, llevados por nuestra naturaleza pecaminosa, clamamos a Dios, le suplicamos y Él nos extendió la mano. Te digo una cosa, querido, el Señor Jesús te ama. Nunca pienses que Dios es un profesor malo que está con ganas de desaprobarte o reprobarte. Jesús te ama. Lo que más quiere Jesús es tenerte en el reino de los cielos. Tu lugar está reservado en el reino de los cielos. Tu herencia está reservada. Yo vengo de una familia grande, 9 hijos. Padre, madre. Cuando mi padre ya estaba anciano, le hicieron una fiesta de cumpleaños. Yo no estaba, yo estaba en Brasil. Pero mis hermanos me contaron que le hicieron una fiesta como a niño. Le pusieron globos, le hicieron un pastel y la mesa estaba llena. Mi padre se sentaba en el extremo de la mesa y yo me sentaba a un lado. Ese era mi lugar. Y cuando yo no estaba presente, ese lugar casi siempre estaba vacío. Ese es mi lugar. Y ese día que mi padre estaba con la mesa servida, algunos hijos no estaban, muchos hijos, muchos nietos presentes, mi lugar vacío en la mesa. Y él le dijo a uno, por favor llamen a alguien.
coloquen a alguien ahí. Yo no puedo alegrarme viendo ese lugar vacío. Yo quisiera que tú entiendas esta mañana que tu lugar en el cielo está reservado. Y aunque se salven millones y tú te pierdas, tu lugar siempre estará vacío. Porque eres precioso para Dios. Él te ama como eres. El otro día alguien me decía, pastor, usted dice que Dios me ama como soy, pero usted no sabe quién soy. No importa quién seas, con ese carácter horrible que tienes, o esa naturaleza que cargas con tus tendencias, eres lo más precioso que Dios tiene. Esta mañana, en medio de miles de personas, ¿tú crees que Dios está mirando 15,000 personas? No. Él te está mirando a ti como si tú fueras la única persona sentada aquí. Él conoce tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, la historia de tu vida, tus caídas. Él conoce todo. Y aunque a veces golpeado por la vida, tú dices, Señor, ya no. Te he prometido tantas veces, he intentado tantas veces, olvídate de mí, ya no. Él te dice, hijo, yo no voy a desistir de ti. Pero Señor, yo no valgo nada. No, hijo, yo no voy a renunciar a ti. Pero es que Señor, no puedo. Pero yo estoy aquí. Tu lugar en la mesa está reservado. Y Él ha prometido que te va a conservar sin caída. Y si por esas cosas de la vida te sueltas de Él, te apartas de Él y caes, pues no tengas miedo de levantarte y continuar la caminata con Cristo, porque si un día nos salvamos, no será porque jamás caímos, sino porque aunque caímos, creímos en la palabra redentora de Jesucristo, nos levantamos y seguimos adelante. Yo estaba en mi oficina en Niterói, Río de Janeiro, hace muchos años, cuando entró una joven bonita, linda, alta, preciosa niña. Se sentó frente a mi escritorio. Me dice, pastor, la primera cosa que quiero que usted sepa es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Pero yo tenía delante de mí una de las mujeres más bellas. Pero él me dice, yo soy hombre. Vivía una vida de pecado. Vendía su cuerpo en las calles de Copacabana para poder sobrevivir. Se había inyectado en el cuerpo tantas cosas, parecía mujer. Y aunque muchas veces se miraba en el espejo y decía, soy bonita, soy feliz, no me falta nada. Cuando llegaba la hora de dormir lloraba y no sabía por qué lloraba. Era el vacío de Dios. Era el instinto de Dios, porque aunque tú trates de justificar con argumentos humanistas tu conducta equivocada, no puedes escaparte de ti mismo ni de Dios. En las horas silenciosas de la noche, ¿a dónde vas? ¿Dónde te escondes? Te metes debajo de la cama y estás seguro que tu conciencia no te va a golpear ahí. Ese muchacho intentó suicidarse 3 veces. Su madre un día le alcanzó un cassette con un sermón mío. Una de esas noches de pecado que volvió al inmundo hotelucho donde vivía. Se sentía con ganas de morir, se sentía desesperado, se sentía acabado, se sentía destruido.
Y aunque las corrientes modernas le decían, no, está bien, es una preferencia tuya, es una opción, tú tienes libertad para hacerlo, pero no podía escaparse de Dios, no podía escaparse del mismo. Nada puede llenar el vacío de tu corazón. Y esa noche en desesperación colocó el cassette y la palabra de Dios llegó a su corazón. Bendita palabra de Dios. Palabra de Dios. En hebreo, dabar. En griego, logos. En el principio era el logos, el dabar. Y el logos estaba con Dios. El dabar. Y el logo era Dios. Querido, la palabra de Dios no es apenas un libro escrito. La palabra de Dios es el propio Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios que vino a buscarte. Dios Todopoderoso, que tiene poder para guardarte sin caída. El Logo se hizo carne. Ese Cristo maravilloso, a través de la escritura bíblica, alcanzó su corazón. La mañana siguiente él llamó a su madre y le dijo, ¿quién es este pastor del cassette? Y ella le dijo, mira hijo, ese hombre vive ahí en Río de Janeiro, te voy a conseguir la dirección. Consiguió la dirección de la unión donde trabajaba y él apareció. Soy hombre, me dijo, no soy mujer. Estoy perdido, me dijo. No hay salida para mí. Yo tenía un librito, El Camino a Cristo. Yo debo haber leído El Camino a Cristo unas 200 veces. Yo tenía mi librito subrayado, se lo di. Y dije, lee este libro, en tus horas de desesperación, lee este libro. En El Camino a Cristo, el Señor Jesús dice que es más fácil, a través de su sierva, dice que es más fácil salvarse que perderse. Perderse es difícil, salvarse no. ¿Sabes lo que dice El Camino a Cristo? ¿Podrá el hombre decir no? ¿Podrá el hombre resistir? ¿Podrá el hombre no querer? Pero si no lo hace, el Señor lo salvará. ¿Sabes lo que está diciendo? Que para perderte necesitas un día parar en la vida, mirar a Dios y decirle, mira Dios, escúchame bien, no quiero salvarme, quiero perderme. Porque si tú no le dices eso, Él te va a salvar. Su gracia es maravillosa, su amor es infinito.
tema está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y este es un versículo que ustedes conocen muy bien y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios. Mira, esta promesa no es para todos, ¿eh? Esta promesa en esta noche no es para todos ustedes. Es solo para los que aman a Dios. Si tú lo amas, la promesa es para ti. Si tú no lo amas, esta promesa no sirve para ti. Esta promesa solo sirve para los que aman a Dios. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todo lo que les sucede en la vida, les sucede para bien. Hasta las cosas más feas que te ocurren en la vida, si tú amas a Dios, te ocurren para bien. Entonces, esta noche voy a hablar un poco del sufrimiento y del dolor de los hijos de Dios. Porque hay muchas personas que preguntan: ¿por qué si yo amo a Jesús me pasan cosas tristes? ¿Por qué si yo amo a Dios pierdo el empleo por causa del sábado? ¿Por qué si yo amo a Dios? Entonces la gran pregunta es la siguiente: si amamos a Dios, ¿no deberíamos sufrir? Porque si sufres, inmediatamente te preguntas: ¿por qué estás sufriendo si amas a Dios? Y entonces la otra noche yo les dije que nosotros a veces somos injustos con Dios porque cobramos de Él una promesa que Él nunca hizo. Él nunca prometió que aquellos que aman a Dios nunca van a sufrir. Él no prometió eso. Si Él hubiera prometido que aquellos que le entregan la vida a Jesús nunca iban a sufrir, ahí sí, cuando el sufrimiento llegara a tu vida, tú tienes por qué preguntarle: Señor, mira, aquí está tu promesa, que dice que si yo te entrego mi vida nunca voy a sufrir, pero yo estoy sufriendo. Entonces, ¿dónde está tu promesa? Pero Dios no ha prometido eso. Lo que Dios ha prometido es que en medio del dolor tú no vas a estar solo. En medio del dolor, de las tribulaciones, de las dificultades, Él va a estar contigo. Y una cosa es sufrir solo y otra cosa muy diferente es sufrir con Cristo. Te voy a contar una historia que seguro que ya me has escuchado por ahí. Cuando mi hijo mayor, que hoy día ya es un adulto de 43 años, un abogado, cuando él era pequeñito así, de 2 años, fue sometido a una cirugía. Entonces estaba en el cuarto, lo estaban preparando para la cirugía, yo estaba ahí, mi esposa y él jugando, esperando que llegue la enfermera, y la enfermera llegó con una aguja enorme, le iban a poner la anestesia. Y cuando él vio la aguja, pues se asustó. ¿Qué niño no se asusta cuando ve una aguja tremenda? Y la enfermera le dijo: no te asustes, que no te va a doler. Ahora, ustedes conocen una inyección que no duela. Eso no es verdad. Entonces, pero la enfermera estaba mintiendo. Era una mentirita blanca que ella estaba inventando para que el niño no se asuste. No te asustes, que no te va a doler. Y mi hijito me miró a mí, como diciendo: es verdad que no me va a doler. Y yo pues siempre he tratado de ser honesto con mi hijo, transparente. No me gusta mentir a mis hijos, he tratado de nunca hacerlo. Y cuando él me miró con sus ojitos ahí como diciendo: dime, ¿es verdad lo que ella está diciendo? ¿No me va a doler? Le dije: mira, hijito, ¿para qué te voy a mentir? Te va a doler. Te va a doler un poquito. Pero el asunto es que si no te ponen la inyección, no vas a sanar. Y para poder correr, para poder jugar tú y yo, pues tienes que aceptar la inyección. Pero vamos a hacer una cosa: toma mi mano, apriétame la mano. Si te duele mucho, me aprietas mucho. Si te duele poco, me aprietas poco. Yo no te voy a decir que no te va a doler, pero
voy a hacer una cosa, voy a sufrir el dolor contigo. Toma, aprieta mi mano. Vamos a sufrir juntos. Pues eso es lo que Dios te dice. Mira, hijo, tú le preguntas, pero Señor, mira, la vida me está doliendo, estoy sufriendo, estoy con cáncer, mi hijo está enfermo, no tengo dinero, mira, mi familia allá en mi país está pasando necesidad, yo no tengo cómo ayudarlos, Señor, me está doliendo. Y Jesús te mira con amor y dice, mira, hijito, ¿para qué te voy a mentir? Yo no te voy a decir que en esta vida no te va a doler, claro, porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Muchas veces vas a llorar, muchas veces vas a sufrir, pero vamos a hacer una cosa, toma mi mano, apriétame. Si te duele mucho, me aprietas mucho. Si te duele poco, me aprietas poco. Yo no te voy a decir que no te va a doler, pero lo que te voy a decir es, yo no te voy a dejar solo. Yo voy a sufrir contigo, yo voy a estar a tu lado. Y eso es lo que Dios hace. Esta noche, al hablar desde el sufrimiento, quiero que entiendan algunas cosas. Primera cosa, el sufrimiento nunca viene de Dios. Ningún sufrimiento que llega a tu vida viene de Dios. Porque Dios dice así, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de paz y no de guerra. O sea que Dios para ti tiene las mejores intenciones. Nada que te hace llorar, nada que te hace sufrir viene de Dios. Él es fuente solo de cosas buenas. Él es un manantial de agua limpia. El dolor es agua sucia, no viene de Dios. El dolor viene del enemigo de Dios. Pero el enemigo de Dios tiene un propósito cuando te manda el dolor. Él te hace sufrir, pero lo que él quiere es que tú pienses que ese sufrimiento viene de Dios. ¿Y para qué? Para que tú te rebeles contra Dios. Mira cómo es astuto el diablo. Él te trae dolor, él te trae sufrimiento, para que tú creas que es Dios que te está mandando el dolor. Y para que tú digas, no, ¿para qué le voy a entregar mi vida a Dios? No me ayuda, ya le entregué mi vida a Dios y sigo sufriendo. Y te vas. Ahí el diablo da una carcajada y dice, logré lo que quería. Le mandé dolor para que piense que es Dios que le manda y él efectivamente está pensando que Dios le manda. Ahora se volvió contra Dios y yo gané. Ese es el diablo. Y la teología de eso está en el libro de Job. Porque cuando Job se acerca a Dios, le dice, Job, ¿tú crees que te adora, te ama, te respeta? No, Job es un interesado de primera. Pues si tú le das hacienda, le das hijos, le das dinero, le das ovejas, le das ganado, así cualquiera te sirve. Pero quítale, para que veas si no te maldice. Ahora mira, escucha la palabra del diablo. Dios, Él no te ama, Él te sirve por interés, pero quítale. ¿De quién es la idea de que Dios quita? Es del diablo. Él le dice, quítale. ¿Y Dios le quita a Job? Dios no le quita nada a Job. Lo que Dios hace es le dice, pues pruébalo. Solo te pido una cosa, no toques su vida. Su vida es mía. Tú puedes probarlo, pero no puedes tocar su vida. Ahí viene el diablo y le manda todas las plagas y lo deja al pobre Job en la lona. Sus hijos mueren, sus haciendas se queman, su ganado muere, pierde el dinero, le da una sarna desde la cabeza a los pies, la esposa misma ya quiere irse. El pobre se queda ahí sin nada en la vida. Ahí está lo que te estoy diciendo. Dios no le mandó el sufrimiento, porque Dios nunca te manda sufrimiento.
porque Dios es un manantial de agua limpia. Dios es un manantial de bendiciones, nunca de maldiciones. El diablo te trae el cáncer, te trae el dolor, te trae la pobreza, te trae la injusticia, te trae el diablo. Pero el diablo hace las cosas de tal manera que tú creas que es Dios que te está mandando. ¿Y para qué? Para que tú reniegues contra Dios y te vayas con Él. Ahora viene la pregunta, pero Dios no es todopoderoso. Cuando el diablo me manda sufrimiento, Dios no podría evitar que el sufrimiento toque mi vida. ¿Podría o no podría? Claro que puede, Dios es Dios. Viene el dolor, el sufrimiento, el cáncer, Dios puede colocar un escudo protector y nada me toca. Y a veces lo hace, muchas veces lo hace, pero otras veces no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Pues esa es una de las cosas que le vamos a preguntar a Dios cuando vayamos al cielo. ¿Por qué a mi hermano impediste que el cáncer lo toque? ¿Y por qué a mí el cáncer me llegó? Si ambos te amábamos, ¿por qué? Y ahí Dios con paciencia nos va a explicar, mira hijo, es por esto, por esto, por esto. Pero tú preguntas, pero porque yo quiero que me explique ahora. No, ahora no te va a explicar. ¿Por qué? Porque con tu cabecita humana no vas a entender. Pero cuando Cristo venga, tu cuerpo va a ser transformado. Y con la nueva mente que Dios te dé, vas a poder entender por qué el dolor te llegó, a pesar de que tú amabas al Señor Jesús, a pesar de que tú vivías para Dios. ¿Por qué el dolor te llegó? El dolor tiene un propósito. Cuando llega a tu vida tiene un propósito. Mira, el dolor es como el fuego, el sufrimiento es como el fuego. Vamos a decir que este púlpito sea de madera. Si el sufrimiento llega a la madera, lo quema. Pero si el fuego llega a la madera, lo quema. Pero si el fuego llega encima del oro, no lo quema, lo purifica. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú eres madera o eres oro? Si tú eres madera, cuando el dolor llegue, se acabó tu fe. Te acabaste tú. El fuego te va a quemar. Pero si tú eres oro, cuando el fuego del dolor llegue a tu vida, te va a purificar. Vas a salir mejor. Vas a salir más puro. El dolor tiene como propósito hacerte crecer. ¿Alguna vez has hecho ejercicios? ¿Cómo le dicen ustedes? Flexiones de brazos, planchas. ¿Ah? Quieres llegar a 100, pero no puedes, llegas a 10 con dolor. Al día siguiente, con dolor llegas a 11. A la semana siguiente, con dolor a 12. A la otra semana, con dolor a 15. A la otra semana ya estás en 20. Ahí llegas a 30. Y un día llegas a 100, pero puro dolor, puro dolor. La vida es así. ¿Tú quieres tener una fe a toda prueba? Pues es a través del dolor. Sentado nada va a suceder, vas a tener que sufrir. El problema con nosotros es que nadie quiere sufrir. ¿Y por qué? Porque Dios no nos ha creado para sufrir. Dios nos ha creado para ser felices. El sufrimiento es una experiencia extraña a nuestra vida. Por eso nosotros naturalmente no nos gusta el dolor. Pero el pecado trajo el dolor, y ya que el pecado entró y ya que el dolor vino, Dios usa ahora el dolor para hacernos crecer, para purificarnos. En lugar de que el dolor te destruya, tú tienes que decirle a Dios: mira, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo, pero yo te suplico una cosa, que este dolor me haga crecer. Y hay una cosa: el diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero al tercer día tú vas a ver la victoria. Porque el diablo no tiene autorización para hacerte sufrir toda la vida. El dolor puede venir a tu vida, pero si tú en el nombre de Jesucristo resistes, más tarde o más temprano el dolor se va. Y cuando se va el dolor,
estás más maduro, estás más fuerte. Te voy a contar ahora una experiencia para que tú veas por qué Dios permite que el dolor llegue a la vida. Había una niña en el Brasil de 22 años y se convirtió, aceptó a Jesucristo, pero los padres no quisieron que ella aceptase a Jesucristo ni que se bautizara. Y la amenazaron con expulsarla de casa si ella se bautizaba. Y ellos le dijeron así: tú no vas a cambiar de religión. Pero esta semana ya les he explicado que el bautismo no es un cambio de religión. El bautismo es un cambio de vida. Y ella estaba enamorada de Jesús y dijo: yo quiero vivir para el Señor Jesucristo, y aunque mis padres no quieran, yo me voy a bautizar. Y les dijo a los papás: papás, yo los amo mucho, pero yo amo mucho más al Señor Jesús. Y yo no estoy haciendo nada de malo. Yo solo estoy entregando mi vida a Jesús. Voy a ser una mejor hija para ustedes, pero ustedes están contra mí. Papá le dijo: bueno, haz lo que te da la gana. Y ella se bautizó. Ellos no la expulsaron de casa, pero toda la familia dejó de hablar con ella. Entonces ella entraba, salía de casa, nadie hablaba con ella. Ella se sentaba a la mesa, uno a uno, todos se retiraban. La vida para ella estaba insoportable en la casa, pero ella se había entregado al Señor Jesús y seguía para adelante. Ahí un día, ella cantaba ahora en el coro de la iglesia, y el coro decidió hacer un viaje de San Pablo a Curitiba, al sur del Brasil. Y de repente se fueron a cantar el jueves, salieron, había un congreso allá. Estoy contando de una cosa que sucedió hace unos 40, 45 años. Se fueron a cantar y el jueves, antes de partir, ella pues entró a despedirse del papá. Y le dijo: mira, papito, el coro va a cantar en Curitiba y yo voy con el coro. Y quiso darle un beso al papá, y el papá se retiró y le dijo: ¿y qué me avisas a mí? ¿Tú no haces lo que te da la gana? Pues vete. No, yo solo quería despedirme. ¿Para qué? Vete. No tienes que darme un beso hipócrita ahí. Tú no me respetas, tú no me amas. Tú haces lo que te da la gana, vete. Y pobre chica se fue. El congreso fue lindo allá en Curitiba, todo maravilloso. Y cuando están regresando ya, el sábado en la noche, viajando toda la noche para San Pablo, el ómnibus en que venían los muchachos cantando, todos los muchachos eran miembros del coro de la iglesia central de San Pablo, venían cantando. Y de repente el ómnibus choca contra un camión. Y un camión que estaba cargado de fierro de construcción. Sabe que 22 jóvenes, el ómnibus estaba con 40 jóvenes, 22 de ellos murieron. Al día siguiente los periódicos sacaron una noticia tremenda que decía así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Dónde estaba Dios cuando ellos estaban alabando el nombre de Dios? ¿Dónde estaba Dios que no cuidó al camión, que no cuidó al ómnibus? 22 muchachos murieron. Fue uno de los golpes más terribles que la iglesia sufrió en el Brasil en toda su historia. 22 cajones estaban en la iglesia, en el velorio. Cuando la hija murió, este señor, que no era de la iglesia y que siempre pensó que la iglesia le había robado a la hija, ahora se revoltó contra la iglesia. Apareció el día del velorio en la puerta de la iglesia, gritó, hizo escándalo. Fue terrible. Fue terrible. Amenazó con hacer un proceso judicial contra la iglesia y eso y aquello. Y el día del entierro, pues fueron todos al cementerio, los cajones comenzaron a bajar a la tumba. El hombre estaba ahí, su esposa, los hermanos de la niña, todos estaban ahí. Y cuando comenzaron a bajar a la tumba, los muchachos que habían salido vivos del coro estaban cantando.
cuando venga Jesús nos veremos, cantando. Lloraban y cantaban, cantaban y lloraban. Terminó el entierro. Antes de que echasen la tierra encima del cajón de la hija, él se arrojó al hueco y comenzó a llorar y decía: entiérreme, yo quiero ser enterrado con mi hija. Y se abrazaba al cajón y le decía: hijita, perdóname. El jueves, cuando tú te estabas yendo, quisiste darme un beso, yo no sabía que te estabas despidiendo. Y yo no quise, perdóname, perdona. Hombre desesperado completamente. Bueno, terminó el entierro, todos se fueron. Y la mejor amiga de la hija de este hombre, que era justamente la chica que la había traído a la iglesia, la chica que había estudiado la palabra de Dios y la había traído a la iglesia, compañeros de estudio, compañera de estudios de ella. Ya cuando todo el mundo se estaba yendo, vio que ese hombre, el papá de la niña, se estaba quedando solo allá en la tumba. Entonces ella regresó y lo vio llorando ahí. Y entonces ella le dijo: Señor, usted no va a entender ahora, pero Dios sabe lo que hace. Tú sabes que esa frase, Dios sabe lo que ella hace, es fácil de decir para los que están fuera del dolor. Para los que están viviendo el momento del dolor, ellos no pueden entender cómo que Dios sabe lo que hace. Y el hombre la miró a la chica y le dice: mira, yo no entiendo, ustedes son locos. ¿Cómo pueden? Yo estoy aquí llorando, desesperado por mi hijo, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y la chica le dice: mire, señor, si usted notó bien, nosotros no estábamos solo cantando, también estábamos llorando. Llorábamos porque tenemos tristeza, porque pues nuestros amigos jóvenes han pasado al descanso. Por eso llorábamos. Pero cantábamos porque tenemos esperanza. Porque cuando Cristo venga, nuestros amigos van a resucitar. Y yo voy a poder abrazar a mi amiga. Y el hombre la miró y dice: ¿Cómo mi hija va a resucitar? Claro que va a resucitar. Pero ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo que va a resucitar? Y ella le leyó la palabra de Dios y dice: aquí está. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y su hija murió en Cristo, ella va a resucitar. Y de repente los ojos del hombre se iluminaron. Y le dijo: tú me estás diciendo que yo voy a abrazar a mi hija de nuevo. Y él le dijo: mire, señor, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que su hija va a resucitar. Pero si resucita, la voy a abrazar de nuevo. No sé, señor. ¿Cómo no sabes? Porque yo no sé si usted se ha entregado a Jesús. Su hija con toda seguridad va a resucitar. Porque la palabra de Dios dice: los muertos en Cristo resucitarán. Pero usted ya ha entregado la vida a Cristo. ¿Qué es eso? Ya ha abierto su corazón a Jesús, ya le ha dicho: Señor, yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero seguir tus consejos. Ya le ha dicho eso a Jesús. Quiere decir que si yo no hago eso, yo no voy a abrazar a mi hija. Ella le dice: de repente usted muere también, porque los años pasan, y cuando venga Cristo y ella resucite, usted no va a resucitar, porque solo van a resucitar los muertos en Cristo, y usted no va a poder abrazar a su hija. Pero yo quiero abrazarla. Entonces tiene que entregarse a Jesús. ¿Y cómo me entrego? Pues aquí, arrodíllese, abra su corazón, diga: Señor, te entrego mi vida. Y tú sabes que ese hombre se arrodilló y se entregó a Jesús ahí. Hoy día él, la esposa y todos los hermanos de la niña muerta están en la iglesia. Yo solo quiero, yo quisiera ver el día en que Cristo vuelva.
y la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten y la muchacha resucite y vea a su papá, a su mamá, a sus hermanos que la despreciaron, que no le hablaban, todos vestidos de vestiduras blancas y con coronas de oro en la cabeza, y que ella los mire y le diga: ustedes están aquí. Y el papá le diga: sí, hijo, sí, hija, si tú no morías, tal vez nosotros nunca nos hubiéramos entregado a Jesús, pero fue gracias a tu muerte que hoy día estamos todos salvos. Ahora entiendes lo que Pablo dice cuando dice así: si tú amas a Dios, hasta la muerte se vuelve una bendición para ti. Si tú amas a Dios y te despiden del empleo, no te desesperes, porque si te despidieron de ese empleo es porque Dios tiene un mejor empleo para ti. Si tú amas a Dios y tu matrimonio acabó, no llores, porque Dios tiene otro plan para ti. ¿Qué plan? Yo no sé. Pero una cosa sé: aquel que ama a Dios, todo lo que sucede en su vida sucede para el bien de él. El problema es que nuestro tremendo problema es el miedo en el corazón. Yo tenía un gran amigo que era el procurador de la República allá en Brasil, doctor Clayton Rossi, un amigo personal. Inclusive mi hijo mayor es abogado por la influencia que él ejerció en mis hijos cuando ellos eran jovencitos. Un hombre extraordinario, ganador de almas, misionero, consagrado, entregado a Dios. Y un día los médicos descubren que está con cáncer al pulmón. Nunca fumó, está con cáncer al pulmón. ¿Qué dirías tú si nunca fumaste, amas a Jesús con todo tu corazón y de repente te dicen que estás con cáncer al pulmón, propio de fumadores, y tú nunca fumaste y eres hijo de Dios? ¿Qué sería lo primero que harías? Decirle: Dios, ¿dónde estás? Yo nunca fumé y estoy con cáncer al pulmón. No puede ser. En un año el doctor Clayton se fue apagando. Ya cuando había pasado casi un año y todos sabíamos que él iba a fallecer porque cada día se apagaba. Un día le dije a mi esposa: vamos a pasar este sábado, de esos pocos sábados que estoy en Brasilia, vamos a pasar el sábado en la casa del doctor Clayton. Y fuimos allá. Yo estudié la lección de la escuela sabática con él, y yo prediqué el sermón para la familia reunida. Y cuando terminó a mediodía, él dice: pastor, quédese a almorzar, vamos a almorzar juntos. Y ahí, mientras las esposas se fueron a la cocina a preparar alguna cosa para comer, él y yo nos quedamos solos en la sala. Y él me dice: pastor, yo quisiera que usted le diga a la iglesia que yo estoy feliz porque Dios me curó. Solo que él no estaba curado. Primero, estaba hueso y pellejo. Segundo, estaba completamente sin cabello porque con la quimioterapia le había caído todo. Blanco, no tenía color, blanco. Y ahora me miraba y me decía: dígale a la iglesia que Dios me curó. Y yo sabía que no estaba curado. Tanto así que 15 días después de eso, él falleció. Pero él me dice: dígale a la iglesia que Dios me curó. Y yo me quedé sin saber qué decirle. Y le digo: doctor, bueno. Él me dice: pastor, usted no cree lo que estoy diciendo, no me entiende. Dígale que estoy curado, pastor. Dígale a los hermanos que estoy curado. Y yo le digo: doctor, realmente discúlpeme que no le entiendo, porque pues si usted dice que está curado, yo tengo que aceptar, pero es que yo no lo veo curado. Y él me dice: pastor, usted no me entendió. Del cuerpo no estoy curado. Del cuerpo estoy acabado.
voy a descansar en cualquier momento. Solo que yo no tengo miedo del descanso. No tengo miedo.